el capítulo 1 y el versículo 3, dice así su palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante! Si queremos nosotros, ahora viene esta parte tan importante. Si queremos nosotros tener el ADN como cristianos, la Biblia dice que los cristianos tienen la mente de Cristo. Si nosotros queremos tener esa mente y queremos tener ese ADN, tener esas partículas, esas moléculas de ADN en el núcleo, dentro nuestro, en la parte más intrínseca de nuestro ser, ahí nosotros necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros necesitamos obedecer a la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Para que nuestra vida sea un fluir de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos obtener el ADN cristiano? ¿Cómo podemos reflejar ese ADN? ¿Cómo podemos mostrarle al mundo sin abrir la boca que verdaderamente somos hijos de Dios? Nacidos, como dice, para alabanza y para beneplácito y para la gloria de su nombre, para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado a través de nuestras vidas, de nuestra fe, de nuestra esperanza, como dice el apóstol Pablo en el libro de Tito. Quiere decir que hemos nacido por su propósito. Dice, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos tenía preparados. Desde la fundación del mundo, Él ya nos había escogido. Quiere decir que no estamos acá por casualidad, no estamos acá sino solamente por causalidad, porque Dios tenía un propósito con tu vida y con mi vida. Y aquí estamos hoy, parados en fe, parados sobre la roca de la revelación, del fundamento y de la salvación. La roca de la redención, la roca del fundamento, la roca de la revelación a nuestro entendimiento. Cuando tanta gente alrededor del universo no ha tenido todavía ese destello, ese toque que hace la diferencia de Dios en cada uno de nosotros. Por eso es importante el toque de Dios. Si hay algo que hace diferente en la vida a una persona, es el toque de Dios. Porque por el contrario, si no fuera así, como dice el apóstol Pablo, toda aquella persona, dice, que no tiene amor es como címbalo que retiñe.
Toda aquella persona que no tiene el toque de Dios, que pueda marcar y hacer la diferencia en una persona, es como algo hueco. Habla y no llega. Golpea y suena vacío. Por eso es importante el toque de Dios que hace la diferencia en una persona. Por eso hemos sido llamados, hemos sido separados y escogidos por Dios para la gloria de su nombre, para que a través de nuestro trabajo, a través de nuestro amor, de nuestra comprensión, de nuestro deseo, de nuestra conversión, que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Y aquí estamos en pie, y aquí estamos esperando la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchos especulan con respecto a la venida del Señor, que quedarán 20, 30 años, 10 años, 2 meses, no sé. La Biblia dice que nosotros no sabemos, pero si empezamos a recopilar lo que está escrito en la palabra de Dios, te digo que es muy corto el tiempo que queda. Si hablamos de persecución, la iglesia está en una persecución. Si esto no es parte de la persecución, lo que estamos viviendo, esto es parte de una persecución. Porque muchos hablan, muchos dicen que esto, bueno, ya estaba profetizado. Estaba profetizada las pestes, las guerras, los rumores de guerra. Pero no estaba profetizado como muchos salieron en el tema de Jeremías. No. Ha habido pestes miles de veces peores que las que nosotros. Peste negra, la peste negra fue la peste más importante que existió a principios del siglo XX, allá por el 1900 y pico. Apareció la peste negra que, según dicen algunas estadísticas, cuando la humanidad era la cuarta parte de lo que es hoy, llegó a los 200, casi 200 millones de personas muertas. Estuvo la peste bubónica, el cólera, el tifus, el sarampión, la viruela, el antrax y cantidad en las guerras. Millones y millones de personas han muerto. Esto es solamente principio de dolores. Por eso es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Por otro lado, quiero decirte algo más. Si hay una forma que nosotros nos vamos a identificar como hijos, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser sellados. Dice, cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Hubo un hombre muy importante que fue Nicodemo. Fíjese cómo son las cosas. Dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino Nicodemo a Jesús de noche? Porque era un hombre importante de la sinagoga, era un maestro. Y la lógica era que jamás un maestro de la sinagoga, de los fariseos, de los saduceos o de cualquiera de los que estaban en ese tiempo, pudiera venir al hombre común, según consideraban ellos, para hacerle una pregunta, ni siquiera para tener un contacto. Y él vino a Jesús y le preguntó cómo podía hacer para ser salvo o heredar el reino de los cielos. Entonces el maestro le dijo, tú siendo un hombre principal en la sinagoga, vienes a mí. La expresión la entiendo. ¿Cómo tú vas a venir a mí? Si yo delante tuyo y delante de los maestros en la sinagoga, delante de los rabinos, yo soy nada. Pero en todo caso, si quieres saber cómo vas a llegar al cielo, tienes que nacer de agua y de espíritu. Y todos aquellos que nacen del espíritu son como el viento. Aquellas personas que sopla del sur hacia el norte, pero se corta con una brisa que va del este al oeste. Y más adelante se corta con otra que viene del oeste hacia el norte. Y más adelante se corta con otra que viene del sur hacia el oeste. Y así son todos aquellos que son nacidos del Espíritu. Como el viento. Nosotros no hacemos proyectos a largo plazo. Nosotros no hacemos proyectos en base a fortunas o a personas de esta tierra. Nosotros hacemos proyectos en base a lo que Dios dejó establecido en su palabra. Y la Biblia dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder llegar al reino de los cielos. Porque
cuando la persona es llena del Espíritu Santo, nos marca con un sello a fuego para el día de la redención. Entonces, levantaremos nuestras manos a los cielos y diremos: gracias, Señor, por ser parte de este reino. Y una vez que el Espíritu Santo ha dotado de poder nuestra vida, nuestro cuerpo para caminar y andar, entonces andaremos seguros por las calles y sentiremos, como dijo el salmista, el gozo de la salvación en cada uno de nuestros corazones. No andaremos preguntando al mundo, no estaremos mirando atormentados las noticias de cuántos se infectan y de cuántos mueren, sino que pondremos nuestra mirada en aquel que es el autor y el consumador de todas las cosas. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y por otro lado, cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces es el tiempo en que cuando nosotros cambiamos nuestro lamento en baile. Lo que para el mundo es dolor, para nosotros es alegría de saber que su palabra se cumple fielmente. ¡Ánimo! Mis amigos, hermanos que están desde el otro lado, ¡ánimo! Jesucristo viene pronto. Hay una esperanza bienaventurada y damos credibilidad a esa palabra de parte de Dios. Por esto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, el que puede quemar toda impureza de la carne, el que puede quemar todas las cosas malas de nuestras vidas y nos va a cambiar nuestras amarguras, nuestros odios, rencores, lo va a cambiar en baile, en alegría, en gozo, de saber que somos parte de este bendito reino de Dios. Agradezco por esta gran oportunidad, porque para nosotros, los pura sangre del Evangelio, nosotros necesitamos salir a la cancha y predicar este gran mensaje de salvación. Por eso somos los pura sangre del Evangelio, los que llevamos la esencia del nombre que se ha revelado a nosotros, a los gentiles, para salvación y para que su nombre sea glorificado sobre nuestras vidas. Bendito y alabado sea aquel que nos ha dado una gran oportunidad. Paso a mis hermanos desde el otro lado y agradezco a cada uno por esta gran oportunidad en el nombre de Jesucristo. Amén.